tardes. Aquí estamos iniciando una nueva entrega de su espacio, Magis con la comunidad, por esta emisora Magis 98.3 FM, la emisora de la educativa, romántica e informativa de ese Politécnico Loyola, aquí en esta Magis 98.3 FM, ya en este miércoles que estamos contando a 14 de agosto 2024. Y como es costumbre, cada miércoles en el espacio tenemos la participación del doctor Miguel Reed, que nos acompaña con análisis a la luz del derecho para precisamente orientar a todo ese público que nos sintoniza sobre temas de carácter jurídico y que están relacionados con el día a día, lo que vivimos como personas. Así que saludamos de inmediato en el espacio al doctor Miguel Reed. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hermano Vallejo. Y buenas tardes, se entiende la salutación a todo el pueblo que nos escucha, a todos los radios escucha. En esta tarde tenemos un tema muy interesante que se vincula con situaciones que viven día a día el ciudadano. Y le tenemos como título las actuaciones coercitivas de las autoridades y los derechos del ciudadano frente a ese tipo de actuaciones. En el programa anterior estuvimos conceptualizando lo que era la medida de coerción y relacionado a ese tema habíamos definido la coerción como una acción de restricción, de reducir, de limitar en relación a la libertad. Este tipo de actuaciones a las cuales nos estamos refiriendo hoy, actuaciones coercitivas de las autoridades, son la detención y los arrestos que envuelven o vinculan a ciudadanos cuando esas autoridades están ejerciendo su labor. Pero si bien es cierto, las autoridades tienen o responden o trabajan conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico vigente, pero también es cierto que los ciudadanos, en el momento que son intervenidos por esas autoridades, gozan de derechos que deben ser respetados. La mayor parte de la ciudadanía desconoce cuáles son estos derechos de manera generalizada y derechos puntualizados de acuerdo a la actuación que se está realizando. Estos derechos de manera generalizada estaríamos hablando de lo que se llama del bloque de derechos civiles y políticos que se encuentran en nuestra Constitución de la República y que más bien protegen a los ciudadanos, como son el derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad y seguridad personal, derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad y al honor personal, la libertad de tránsito, la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión e informaciones. Estos son derechos fundamentales que permean por encima de todo lo que se esté realizando y que las autoridades, conforme a lo que establece el artículo 68 de la Constitución, esta los ha hecho a ellos deudores y guardianes de garantizar que el ciudadano tenga un ejercicio perfecto de estos derechos. Ahora muy bien, adentrándonos al tipo de actuaciones coercitivas como son la detención, donde se produce la retención de un ciudadano en medio de la actuación, o sea, le limitan su capacidad para movilizarse, su libre tránsito, lo detienen, lo paran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la actuación coercitiva de la autoridad se va a realizar un registro de personas, o un registro colectivo de muchas personas, o un registro a locales públicos, conforme lo ha establecido la norma procesal, pero de manera generalizada esta detención no puede prolongarse más allá de 6 horas, conforme lo establece el artículo 178 del Código Procesal Penal. Eso por gente, perdón, doctor, le llaman las famosas redadas. Las famosas redadas, sí. Correcto. Sí. Producto de las redadas, de los operativos, esas autoridades no pueden, esa limitación de la libertad de ese ciudadano no puede perdurar más allá de 6 horas. Ahora bien, hay otro tipo de actuación como son los arrestos. Ese arresto proviene de
una investigación que ya ha iniciado y que requiere para coartar la libertad o restringir la libertad de este ciudadano, requiere que sea por medio de una orden judicial. Una orden judicial. Esa orden judicial es solicitada por el Ministerio Público, pero quien la emite es un juez. Él es la autoridad indicada para emitir una orden judicial, ya sea o una orden de arresto o una orden de allanamiento. Entonces, estos arrestos se producen en virtud de la ejecución de una orden de arresto debidamente motivada o se desenlaza o es producto de un allanamiento practicado por el Ministerio Público acompañado de las autoridades policiales. Y ellos en la ejecutoria de su labor entendieron de que al haberse realizado un hallazgo significativo en relación a la investigación que están realizando, o sea, obtuvieron o levantaron algunos elementos probatorios que sirven para corroborar algunos puntos, algunos detalles de la investigación que vincula a esa persona que fue intervenida mediante un allanamiento o fue intervenida mediante un arresto, y se produce lo que se está estableciendo ahí. Dentro de estos arrestos también existen lo que es los arrestos en flagrante delito, que son aquellos en los que las autoridades o personas de la población civil normal detienen a un ciudadano momento después de cometer un hecho ilícito, un robo, un asalto, un homicidio. Las personas que estaban ahí alrededor lo detuvieron. Eso se conoce como un arresto ciudadano, pero tienen la obligación de entregarlo inmediatamente a las autoridades policiales o del Ministerio Público que se presenten o conducirlo allá. Eso es lo único que la ley le establece. Deben de conducirlo allá, y a ese ciudadano que fue detenido bajo esa situación, el que lo detuvo y las autoridades deben de garantizarle los derechos fundamentales que le corresponden. Derecho a la vida, derecho a la dignidad humana, su derecho a la integridad personal, deben de asegurársela. Que, por ejemplo, en esos casos donde, por ejemplo, vemos que a una persona que la está señalando que robó en una propiedad, y que a veces no ven los videos en las redes sociales, que la misma comunidad comienza a golpearlo, a maltratarlo, a veces va a querer quitarle la vida. En esos casos, pues, la autoridad está llamada a garantizar que eso no lo pase a mayores. Correcto. Y las mismas personas que están ahí, que han realizado ese arresto ciudadano, tienen la responsabilidad de inmediatamente detuvieron a esa persona de protegerle sus derechos fundamentales. Yo a los alumnos en las aulas de la universidad le digo que hasta el más vil de los criminales tiene derecho. Y una de las formas de convertirlo en víctima es cuando él ha sido la persona que ha producido un daño a otra persona, pero inmediatamente al golpearlo, al maltratarlo, la comunidad o quien sea lo convierte en una víctima, porque ya él ha recibido un perjuicio, y la ley no establece que se golpee ni que se mate, simplemente sea puesto a disposición de la autoridad competente en un plazo de 48 horas, que eso es lo que le llamamos el plazo constitucional. No establece que le dé golpe, que le dé tiro, no, nada de eso. Nada de eso. Bien, en cuanto al tema de los arrestos, quisiera puntualizarte de que al producirse a través de una investigación que ha iniciado, que se está iniciando, una vez la persona se encuentra arrestada, de manera generalizada podemos establecer que esa persona deben de presentarlo ante el juez en un plazo de 48 horas, que es el plazo procesal. Si a ellos se le vence el plazo o se vence este plazo después que fue arrestado, entonces se incurren en una violación de derechos fundamentales, porque se está violentando este precepto constitucional, a la vez de que se está incurriendo en un tipo de prisión irregular. ¿Y hay, doctor, algún tipo de diferencia entre detención y arresto? Sí, claro, lo hemos establecido. La detención consiste en retener al ciudadano, no más de 6 horas, lo retuvieron.
pero el arresto consiste en apresarlo en razón de una orden judicial por una investigación que ya está abierta. Mientras el ciudadano normal en una redada lo detienen para revisarlo, verificar documentación de la motocicleta, saber quién es él, a ese ciudadano no se le persigue por una investigación, sino ha sido una actuación fortuita, aleatoria, pero ya cuando se trata de un arresto en sí, es porque ha cometido un hecho flagrante, en ese momento fue sorprendido cometiendo un hecho flagrante, o porque a través de la investigación se produce una orden judicial y en virtud de esa orden entonces se ejecuta. Así es. Está esa diferenciación para que pues, la audiencia a veces no confunda los términos, ¿verdad? Que sí, exactamente. Y ellos que es lo mismo. Ellos sí, pueden pensar que es lo mismo. Lo que pasa es que hay una que es provisional. Esa restricción de derechos, de movilidad, es provisional. La detención es provisional. Vamos a ver, vamos a depurarte. Pero mientras tanto, ese ciudadano no puede movilizarse de ahí. Quiere decir que lo que establece la Constitución en su artículo 46, el derecho de libertad de tránsito, te fue coartado, te fue limitado en ese momento cuando te detuvo la autoridad para depurarte, para verificar lo que sea. Es una actuación de él, una diligencia, como dice la norma procesal, pero estás detenido ahí. Esa detención inclusive hasta el cuartel te llevan, pero no te llevan en calidad de arrestado, te llevan en calidad de detenido. Arrestado ya es cuando te ejecutan una orden, ya usted está arrestado y te llenan unas actas donde se consignan esas actuaciones. Aparte de la orden, se llenan unas actas que se consigna que tú fuiste apresado en tal fecha, en tal hora, en tal lugar, tu nombre completo y por qué se te está arrestando. Yo recuerdo un caso que se hizo muy popular en las redes sociales en estos días, y era de una persona que fueron unos policías a arrestarlo a su vivienda, y entonces en el video el hombre le estaba pidiendo a los policías que le enseñaran la orden judicial para arrestarlo, y los policías le decían que está en la patrulla, pero nunca se la enseñaron, y finalmente se lo llevaron, y después pues se supo que el hombre estuvo un tiempo detenido. O sea que en ese caso de que se arreste a alguien sin una orden judicial, hay una violación a ese derecho ciudadano. Sí, y más si lo sacan de adentro de su casa, porque la Constitución es clara cuando establece la inviolabilidad del domicilio, el derecho a que tu integridad se proteja y la privacidad de tu domicilio. Pues se supone que tu domicilio tiene que ser algo que no tu fuerte, tu fortaleza. Pero entonces, esa actuación debió ser mucho más clara, porque la propia ley establece de que cuando se realiza un allanamiento, debe de presentarse esa orden de allanamiento. Y la orden de allanamiento la va a ejecutar un miembro del Ministerio Público, un procurador fiscal adjunto acompañado de la policía. Nunca la va a ejecutar la policía sola. Y debe de estar ahí, el primero que debe de estar en la puerta conversando con los ciudadanos es quien dirige la investigación, que es el Ministerio Público. Ese tipo de actuaciones son actuaciones extrañas, ocultas, y existen organismos dentro de esa misma institución donde el ciudadano puede ir y quejarse, aparte de el Ministerio Público también. O sea, que hay que tener pues, muy pendiente sobre cuando pueden ocurrir este tipo de anomalías. De anomalías. La ciudadanía muchas veces desconoce cuáles son los alcances de sus derechos. Otras veces quizás se ha sentido mal porque han tratado de ultrajarlo, tirándole o tratando de tirarle esos derechos por el suelo. No, la ciudadanía tiene derecho. Yo decía que cuando los ciudadanos comiencen a conocer y a saber, interesarse más por sus derechos, las actuaciones van a ser cada vez más claras. No se dice de que, no se quiere de que se subleven a la autoridad, no, nada de eso, sino que conozcan sus derechos para que sepan cómo exigirlos. Por ejemplo, en caso de las detenciones, la ley faculta, como ya he reiterado, al Ministerio Público y la Policía Nacional a retener a las personas por un periodo no más de 6 horas en cuanto a una investigación, diligencia, están investigando algo, no más de 6 horas. Ya después de ahí, ya tienen que proceder a arrestarlo formalmente o a ponerlo en libertad. Bien,
En cuanto a los registros de personas, en cuanto a los registros de personas, el oficial actuante tiene la obligación de comunicarle al ciudadano de que lo va a requisar. ¿Y por qué lo va a requisar? Porque tiene duda de que entre sus pertenencias guarde algún tipo de elementos de evidencia que hagan pensar o corroboren de que se ha cometido o que él ha cometido o ha participado en un hecho ilícito. O sea, la suposición que tiene la gente. No es de que ir arriba de una vez a meterle la mano y revisarlo y ultrajarlo y tirarlo a la pared. No. Tiene que decirle al ciudadano. Eso es lo que establece la norma aquí. No es que no lo estamos inventando. Eso lo establece ahí. Encima de eso, en esa requisa, si está junto con otras personas, debe de individualizarlo. En un sitio claro, individualizarlo. O sea, no es que lo va a revisar entre el grupo de la gente porque se puede dar muchas cosas. Individualizarlo. Y sobre todo algo muy importante, que quiero que presten atención en esto. Muy importante. Cuando lo van a requisar de manera individual, debe de ser en respeto al pudor y respeto a la intimidad de esa persona, de ese ciudadano. O sea, el miembro que lo requise, que revise a ese ciudadano, debe de hacerlo respetándole el pudor y su dignidad. No puede introducir sus manos en sus partes íntimas. No puede introducir la mano en sus partes íntimas y mucho menos puede desnudarlo en frente de otras personas. Estaría violando derechos fundamentales que están estipulados en lo que le había mencionado, como son los bloques de los derechos civiles, el derecho a la integridad personal, derecho a la intimidad y al honor personal, artículos 38 y 42 de nuestra Constitución. Y en estos casos de registro de personas, doctor, ¿qué pasaría? Porque es un caso que se comenta mucho en las calles, se habla mucho de que en ocasiones ocurre, de agentes policiales que a veces hacen estas detenciones y luego entonces le sugieren al ciudadano el pago de algún dinero para dejarlo libre. ¿Qué pudiera hacer el ciudadano cuando se viera afectado por esto? Bien, dentro de esa institución, dentro de la Policía Nacional, existen dos órganos de control. Uno es el Departamento, la Dirección de Asuntos Internos, y otro es el Departamento de Inspectoría. Departamento de Inspectoría, esos departamentos se encargan de realizar investigaciones de oficio, promovidas por ellos mismos, o producto de alguna denuncia que haya puesto algún ciudadano en contra de algún miembro que se encuentre activo. Es solo que el miembro conozca el nombre o conozca alguna descripción física clara o muestre algún video o algo que ayude al investigador, se dirige a esa oficina directamente, nada más tiene que preguntar dónde está esa oficina, se dirige ahí e interpone su denuncia clara de cómo pasó. Los hechos son los hechos y a cada responsable, dependiendo el producto de la investigación, le sale lo que le corresponde, lo que ellos entienden. ¿Qué digo con esto? No inventen, digan las cosas como pasó, que ya lo demás se encargarán los investigadores de llegar al fondo del asunto y establecer las sanciones del lugar o tomar las medidas correctivas. Excelente. Bueno, señores, estamos conversando en esta tarde con el doctor Miguel Reed en esta sección, en este espacio de análisis a la luz del derecho. Vamos a hacer una pequeña pausa con la anuencia del doctor. Sí, claro. Y retornamos entonces pues en cuestión de unos segundos con la continuación de este tema tan interesante en la tarde de hoy. Bueno, quedan como quedan 7 minutos todavía. Ok. Entonces vamos a darle, doctor, en 3, en 2 y en 1. Seguimos con su espacio Magis con la comunidad. Hoy con análisis a la luz del derecho con el doctor Miguel Reed, como cada miércoles por esta estación Magis 98.3 FM. Bueno, vamos entonces a entrar ya a la parte final del espacio de hoy y el doctor pues nos va a seguir abundando acerca de lo que son estos derechos que tiene el ciudadano
cuando se ve ante una detención o ante un arresto. Muy bien. Quisiera puntualizar que dentro de cuando se realiza el arresto, en ese mismo instante al ciudadano le asisten una cartilla de derechos que le deben de ser dados a conocer por la autoridad actuante. Y son los establecidos en el artículo 40 de la Constitución, derecho de la libertad y seguridad personal. Dice que nadie podrá ser reducido a una prisión o cohibido de su libertad sin una orden motivada. Lo mismo que lo había establecido. El arresto formal deviene a través de la ejecución de una orden judicial. Esto lo establece la Constitución. Otro punto importante es que toda autoridad que ejerce una medida privativa de libertad o ejerce esa acción o ejecuta ese arresto está obligada a identificarse, darle su nombre completo al ciudadano. Eso establece la Constitución. Dice que toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos, los mismos que le estoy hablando. Porque está detenido y todo eso, y otros que están especificados en el artículo 95 del Código Procesal Penal, que establece que debe ser informado del hecho que se le atribuye, debe de recibir un trato digno mientras está arrestado, debe de recibir un trato digno, debe de conocer la identidad de quien lo arresta, debe de comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección o un abogado. La persona que está arrestada en todo momento tiene derecho de comunicarse con las personas allegadas y de recibir la asistencia de un abogado de su elección. En esta parte quisiera hacer una acotación. Hay algunos casos en donde los ciudadanos que son arrestados son interrogados por los miembros, pero ese interrogatorio es realizado sin la presencia de un abogado de su elección. Y que para que hable, para que cante. Sí, para que diga no. El ciudadano tiene el derecho a estar asistido de un abogado al momento de ser entrevistado, interrogado, como ellos quieran ponerle, pero debe de estar en presencia de un abogado para que tenga validez jurídica. Si no, todo lo que ellos dijeron ahí es inválido por el propio legislador, así lo establecido. Son nulos los actos realizados en violación a los derechos y todo lo que se construye en consecuencia de esto. Otro de los derechos que tiene el ciudadano al ser arrestado es que en un plazo de 48 horas debe ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Hemos especificado en este sentido de que esa autoridad competente es el juez, no el Ministerio Público. Antes de 48 horas debe ser presentado ante el juez para lo que nosotros tratamos en la semana anterior, para que le sea conocida una medida de coerción, para que el juez le imponga, si así considere, una medida de coerción, o si no, lo ponga en libertad. Bien, dice también que toda persona debe ser liberada inmediatamente la pena impuesta. Dice que toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligado a presentarlo tan pronto lo requiera la autoridad competente. O sea, del otro lado de la calle es que si esa persona está arrestada antes de esas 48 horas, tiene que ser puesto a disposición de esa autoridad competente, y más si él la requiere. Más si él la requiere. Hay temas donde a veces el Ministerio Público no se da cuenta ni siquiera a quién tienen arrestado en la celda. Entonces nosotros nos apersonamos a la oficina. No tenemos conocimiento de ese imputado, y ahí invade el terror a uno. Pero si han pasado 24 horas o 12 horas o 26 horas que arrestaron a ese ciudadano y usted, Ministerio Público, no conoce de esa situación en la celda, algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando. Dice, para concluir esta parte del derecho, que nadie es penalmente responsable de hecho de otro. O sea, si un ciudadano cometió un delito, sus hermanos, sus padres, sus amigos, su pareja, no puede ser maltratada ni puede ser señalada como parte de esa acción, porque ese hecho le corresponde a uno, y más si no participó. Bueno, señores, hay que tener esto bastante presente para que no seamos a veces objeto de un mal proceso a la hora de que se pueda
desde que podamos ser detenidos o arrestados ante cualquier momento que se presente. Hay que tener pues, muy pendiente esto que nos ha indicado el doctor Miguel Ríos. Bueno, no sé si todavía da tiempo, doctor, de mencionar algunos también elementos que tiene que saber el ciudadano. Sí, con mi intervención para concluir quisiera exhortarle a todos nuestros radioescuchas, de que procuren profundizar un poco más sobre el tema de los derechos que le asisten a ustedes como ciudadanos. Mientras más conozcan de sus derechos, más van a poder defenderse, o mejor, se van a defender mejor ante ciertas situaciones que se ven a diario y que ustedes conocen y que ustedes son partícipes porque le han pasado o conocen de otras personas cercanas que le han pasado. Las leyes están escritas ahí en idioma español, no todos conocen de derecho, pero hay algunos temas ahí que pueden leerlo y pueden conocer para que aprendan a defender sus derechos. Bueno, ya en el minuto final del programa, doctor Miguel Ríos, cuéntenos del taller que tiene la Academia Jurídica a la Luz del Derecho para mañana jueves. Mañana jueves, sí. En materia laboral. Sí, mañana tendremos la impartición de un taller denominado La Demanda Laboral y sus procedimientos, el cual estará bajo la responsabilidad de un docente, amigo nuestro, especialista en el área laboral. Estos talleres que nosotros impartimos tienen cabida para toda la persona de la comunidad, para todas las personas, aún no estudien derecho. ¿Por qué? Porque todos ustedes son empleados, otros son empleadores. Y estos detalles de estos talleres laborales, por ejemplo, los ayudan a ustedes a despejar dudas o contestarse algunos cuestionamientos que tienen, y le da la oportunidad también que estando frente a un docente, estando presente un profesional especialista en esa materia, tiene la oportunidad de tener una interacción directa con él, o cuando menos sus datos generales para una posterior consulta más privada en su despacho personal. Así que yo insto a todos los estudiantes de Derecho que nos escuchan, a la ciudadanía que entienda que necesita esa instrucción. Nosotros estamos localizables en el 829-812-9841, la Academia Jurídica a la Luz del Derecho, aquí en San Cristóbal, porque este es de ustedes. Qué bueno. Bueno, señores, queremos agradecer al doctor Miguel Ríos por habernos acompañado nuevamente este miércoles en Análisis a la Luz del Derecho, y si Dios lo permite, el próximo miércoles nos reencontramos a las 4:30 por este emisor. Bueno, señores, sigan con